Hola, somos Fabiola Castro, Rosani Lares. estudiantes del octavo semestre de Psicología en la Escuela de la Universidad Central, cursantes de la materia de Clínicas de Adulto. Y hoy te vamos a hablar de La modificación del componente conductual en la ansiedad. Acompáñanos, continúa viendo. En este video te mostraremos una manera de abordar el problema de la evitación en la ansiedad, mostrándote las diversas técnicas para animar al paciente a revisar en la consulta las situaciones ansiógenas. Primero debemos aprender estos procedimientos básicos para avanzar y continuar con procedimientos más complejos. Es relevante la motivación, ya que se deberá explicar al paciente el planteamiento terapéutico. Uno de los métodos que el terapeuta puede utilizar para animar al paciente a actuar contra su disposición conductual es facilitar la información. Es uno de los más sencillos y los más directos. Entonces, el terapeuta deberá enseñar al paciente que para liberarse de la ansiedad deberá experimentarla, ya que deberá enfrentarse a sus temores. Pero el paciente no suele pensar en todas las razones de utilidad para el afrontamiento. El paciente, cuando está en este estado de ansiedad, no puede pensar en otras formas de reaccionar o hacerle frente a estos estímulos o a esta ansiedad. Luego el terapeuta deberá transmitir el mensaje de que el paciente tiene que aprender a enfrentarse a la ansiedad cuando se está ansioso. Tenemos los bloques del aprendizaje. Los bloques del aprendizaje nos van a permitir tanto al terapeuta como al paciente identificar cuáles son esos obstáculos que como imposibilitan el seguir avanzando. Una vez que tengamos identificados estos bloques del aprendizaje, pues tendremos las herramientas para seguir avanzando en el proceso terapéutico. Es importante entonces que tanto el terapeuta como el paciente logren identificar estos bloques del aprendizaje para dar herramientas y que el paciente pueda afrontarlo o superarlo. Los bloques del aprendizaje nos van a permitir tanto al terapeuta como al paciente identificar cuáles son esos obstáculos que como imposibilitan el seguir avanzando. Una vez que tengamos identificados estos bloques del aprendizaje, pues tendremos las herramientas para seguir avanzando en el proceso terapéutico. Tenemos los recursos educativos, que consisten con la terapia cognitiva, se incorporan una serie de didácticas como suministrar información, asignar lecturas, escuchar cintas de audio, escribir en casa sobre un tema o se le sugiere al paciente que asiste a una charla. Entre estos recursos educativos tenemos varios. Tenemos la pizarra, las cintas de audio, tenemos las cintas de video y tenemos las fichas o otros recordatorios. La pizarra como tal se puede utilizar para escribir la planificación. Las cintas de video en general pueden ayudar al terapeuta a grabar cada sesión, ya que el paciente puede escucharla entre sesiones y esto permite de alguna manera que el paciente se escuche a sí mismo y puede aumentar de alguna manera la autoaceptación y la autoconciencia de estas situaciones o de estos pensamientos o frases le generan ansiedad y que dice de manera repetida. Luego de esto tenemos las cintas de video. Estas cintas de video permiten grabar al paciente, suministrar información de retroalimentación de su conducta, ya que permiten determinar qué pensamientos distorsionados posee. Luego de esto tenemos las cintas de video. Estas cintas de video permiten grabar al paciente, suministrar información de retroalimentación de su conducta,
ya que permiten determinar qué pensamientos distorsionados posee. Pasos graduados o aproximación gradual. El paciente debe abordar la situación temida de manera gradual. Así, cada paso que tomemos como terapeuta va a ser tomado de manera gradual y así el terapeuta evaluar esa situación temida. Por lo que da pequeños pasos nos genera una mayor probabilidad de éxito para que el paciente se enfrente a ella. También desarrollaremos una especie de jerarquía que va desde la situación menos ansiosa a la más ansiosa. Así podemos ayudar al paciente a exponerse a la situación temida, exponiendo una situación lógica, gradual a las tareas o idear tareas que éstas se sometan a prueba de error para así generar que el paciente se acerque y permanezca a eso que le genera ansiedad. Así, esta situación o el nivel de afrontamiento va aumentando y la situación de temor irá disminuyendo. En cuanto a la técnica de iniciación, vamos a mencionar 3 aspectos importantes. El primero es que el terapeuta va a incentivar al paciente a tener un contacto con la situación temida. Algunos compromisos públicos pueden motivar al paciente, así como algo privado o ese comportamiento con el terapeuta. Lo segundo es que el terapeuta tenga buena actitud para que así el paciente pueda sentirse motivado a afrontar lo que le genera malestar. Y 3 es permitirle al paciente poder tomarse su tiempo para enfrentar estas tareas. También darle un seguimiento a estas tareas asignadas donde el terapeuta tiene que tener mayor atención en cuanto al cumplimiento de las tareas y en cuanto a lo que el paciente debe hacer. Pasos 4 y 5 debemos de presentar la tarea como una forma de comunicación. La tarea es una forma de comunicación y valiosa para reducir el tiempo de terapia. En el paso 6 debemos asegurarnos que el paciente pueda hacer la tarea. Con muchas tareas, el primer paso siempre lo vamos a dar en consulta, donde el paciente va a aprender a expresar sus sentimientos. Como número 7, vamos a conseguir que el paciente haga cualquier tipo de tareas en cuanto antes. En el paso 8 se da la iniciación de la tarea con un estilo y según la planificación concreta del paciente. En cuanto a la 9, que es el experimento, cada situación es un experimento donde se va a recoger información y vamos a verificar hipótesis. 10. En este paso la tarea debe surgir de forma natural de un problema planteado en sesión. Y por último vamos en el paso número 11, evaluar dónde se va a reducir esas dificultades que el paciente tenga en cuanto a llevar alguna asignación. Número 12 es que el paciente se comprometa a hacer la tarea y el paso número 13, utilizar el refuerzo. Como terapeutas el refuerzo es muy importante porque así el paciente puede tener mejor desarrollo de la tarea y puede hacerla con mejor eficacia. Por ejemplo, darle palmaditas a la espalda o reforzarlos con recompensas materiales. Así podemos generar que el paciente se sienta a gusto, se sienta motivado y pueda cumplir con el desarrollo de las tareas. La autoinstrucción puede ayudar a superar los temores y a la situación de ansiedad, debido a que la autoinstrucción verbal consiste en un procedimiento que se basa en que la persona debe repetirse activamente a sí mismo frases con conceptos importantes que se desarrollarán en el transcurso de la terapia, como por ejemplo, permanece en la situación. Después el nivel de ansiedad disminuirá o bajará. Muchos pacientes encuentran útiles los eslogans. Muchos pacientes utilizan frases pegadizas cuando se aproximan a una aproximación temida. Algunos ejemplos de estos son: enfréntate a lo que temes, necesito correr riesgos, o esto se me pasará, o en algún momento tengo que aceptar la ansiedad. Entonces el paciente deberá repetir estas frases de manera acertada y asertiva.
Entonces, esto permite crear estos eslóganes y en algún punto otros políticos o anunciantes se utilizan con fines de persuasión. Lo utilizan los políticos y algunas campañas publicitarias. Algunos pacientes además se enfocan en una imagen, o sea, a la imagen le ponen un nombre de alguna celebridad o algún tenista y cada vez que están ante una situación que les atemoriza y para sentirse de alguna manera con cierta confianza, utilizan la imagen de que son ese personaje, esa celebridad, para hacerle frente a esas situaciones atemorizantes o demandantes. El terapeuta le recordará al paciente que tiene poder sobre su cuerpo, al menos con respecto a movimientos motores o los más elementales, ya que el paciente puede volver a presentar o sigue presentando estos síntomas y lo que el paciente puede manejar en este momento es el mantenerse en el lugar. Entonces, algunas de las autoinstrucciones que se podrían utilizar van a variar en función del paciente, el terapeuta y la situación temida va a variar de caso en caso. Ahora hablemos del ensayo conductual. El ensayo conductual podemos hacer una especie de dramatización o juego de rol que va a preparar al paciente para afrontarse a esa situación estresante. Así podemos modelar respuestas, sacar a relucir pensamientos atemorizantes y así ir apuntando hacia la autoconfianza del paciente. Mediante dicha práctica, en la ocurrencia del problema, nosotros vamos a identificar esos déficits en habilidades sociales que podemos abordar en este contexto. En este caso, el terapeuta debe tomar el juego de rol con el paciente ansioso, pero en vez de anunciarlo como juego de rol, él debe de tomar el papel de un personaje que le genere malestar al paciente. Así, el terapeuta suele sobreactuar el papel interpretando esos temores que pues le generan malestar al paciente. Podemos poner un ejemplo de un paciente que tiene temor a los desconocidos, pues el terapeuta toma el papel de ese desconocido para así presentarle toda una variedad de respuestas al paciente, llevando sus límites al extremo y así éste se sienta más cómodo con unas respuestas equilibradas. Y así podemos hacer que el paciente se proteja ante estímulos ansiógenos que refuercen el miedo a largo plazo. La evitación cognitiva. En la evitación cognitiva podemos ver cuando los pacientes se acercan solo a una situación temida. En plan de estrategias de evitación cognitiva, nosotros debemos hacer que quede fuera la ansiedad. Por ejemplo, no pienses en eso, entre otras. Estas estrategias van a permitir desde el principio permitirle al paciente estar en la situación que le genere malestar y alentarlos de ciertas formas a exponerse de forma física y mental a estos estímulos estresores para que así afronten la ansiedad y no traten de evitarlo. Técnica de la decisión crítica. La técnica de la decisión crítica la utilizamos en los pacientes para que estos asuman sus temores, debido a que la confrontación conductual va a incluir tanto una autoinstrucción que se le brinda al paciente, pues enfrentarse a esta situación y tomar una decisión. Cuando el paciente esté en trance de emprender la huida, es poco probable que éste se cuestione que la decisión que va a tomar es algo peligrosa. Es por ello que nosotros como terapeutas debemos de incorporar estas sensaciones o instintos, ya que esto va a permitir que el paciente pueda confrontar esa situación o aproximarse en vez de evitarlo. Los pacientes suelen ser capaces de utilizar estas técnicas de diferentes maneras.
Tal es el ejemplo, o vamos a hablar de un hombre que recibe la carta de un cliente que está airado. Su estilo normal sería tirar la carta a la papelera y tratarlo de ignorarlo, pero justo cuando el paciente va a hacer esto, él recuerda la técnica de la decisión crítica, donde llama al cliente y así resulta ser una experiencia de dominio que va a incrementar esa autoconfianza del paciente. A continuación hablaremos de la sorpresa. La sorpresa es un concepto que se puede utilizar para ayudar a motivar al paciente cuando no está seguro si va a llevar a cabo o no la conducta o la aproximación al estímulo temido como tal. Entonces, al estructurar la situación de una manera de que sea bien acogida por el paciente ya no sentirá presión por realizarla o someterse a exponerse a estas sorpresas o a las situaciones nuevas. La orientación a la tarea. Cuando el paciente se siente asustado, cree que existe cierto peligro y se centra más en este que en afrontar la tarea pendiente. En estos casos se le puede enseñar al paciente la técnica TikTok, es decir, a diferenciar entre las condiciones que interfieren con la tarea, como por ejemplo, tengo que salir de aquí o no puedo soportarlo, o aquellas condiciones orientadas a la tarea, en la que se centran en permanecer con la situación, como ¿qué tengo que hacer para superar esta situación? O ¿cómo puedo adentrarme más en la situación? Entonces, el paciente aprenderá a ser consciente de esos pensamientos y ayuda también a identificarlos y a no hacerles caso a estos pensamientos que interfieren en la tarea. También es recomendable que los pacientes que olvidan porque es que quieren realizar cierta acción o abordar ciertos estímulos temidos, cuando atraviesan una situación de ansiedad, pueden utilizar por escrito algunas fichas o recordatorios donde coloquen las frases o razones por las que están realizando esto, o sea, porque se están aproximando, para que eviten escapar de la situación. Entonces, algunos ejemplos de estas frases son: cuando uno está rodeado de caimanes, es difícil recordar por qué fui a ese sitio, es decir, fui a limpiar el pantano. Entonces, se recomienda al paciente que no se olvide de la meta, o sea, la identifique, la enumere y la tenga para cuando se presenten estas situaciones, tenga una manera de recordar el por qué está haciendo el proceso terapéutico. Ahora hablaremos sobre el pensamiento conductual. El terapeuta debe preguntarse qué puede hacer el paciente en esta situación de manera conductualmente, es decir, qué puede hacer que está en sus manos para reducir la ansiedad. Para ejecutar estos pasos son sencillos, solo que el paciente no los ve a simple vista por la misma situación ansiosa. Por ejemplo, una mujer con miedo a perderse instaló un contestador automático, o un piloto con miedo a ser sorprendido por el inspector por un fallo, recurrió a obtener unos manuales para aprender cómo sobrellevar esa situación y evitar la llamada de la atención. Entonces, esto ayuda a reducir estos niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque el paciente opera con los recursos que tiene. Es decir, que esta estrategia plantea que el paciente trabaja en base a lo que puede hacer. O sea, primero, si hay un pensamiento presente que de alguna manera moviliza
a la acción y ayuda a aproximarte a esta situación, y en algún momento determinado los niveles de ansiedad van a ir disminuyendo. La técnica del cómo sí. En esta técnica el paciente se hace preguntas como ¿y si? ¿Y si esto puede pasar? Y así va a actuar como si fuera verdad. Esto va a hacer que el paciente actúe como si fuera verdad y evitar actuar con miedo. Las personas utilizan esta técnica en la vida cotidiana. Ejemplo, los vendedores clandestinos saben que actuar de forma entusiasta va a generarle más ventas. Los terapeutas, descubriendo este oficio, va a proporcionarles que ellos, actuando como si supieran lo que pudiese pasar, va a tener más confianza. Y así va a poder, uno, desarrollar imágenes donde el paciente va a decir cómo le gustaría actuar si no tuviera miedo y si no hubiese con ansiedad. 2. Practicar con imágenes. El paciente puede practicar con imágenes haciendo como si no tuviera miedo. También está el juego de rol, donde el paciente va a tomar el rol como una situación donde antes presentaba miedo, pero ahora no. La vergüenza ante una situación temida. Por lo general, los pacientes ansiosos ante las situaciones piensan que van a pasar vergüenza, y así esto los temen o tratan de evitarlo porque sienten que no pueden afrontarlo. Es por ello que se le pide al paciente que se exponga a una situación donde probablemente va a pasar vergüenza. Todo esto se hace como un programa antivergüenza. El terapeuta puede utilizar asimismo alguna de las siguientes sugerencias. Lo primero, autocontrol. El paciente va a registrar su conducta alternativa. Lo segundo son un listados donde el paciente va a hacer un listado de conductas que las puede calificar como terapéuticas. 3 es buscar oportunidades donde se registre en una lista lo que él desee experimentar y así aliviar el temor. 4, también sería una sugerencia hacer un sistema de puntos donde el sujeto va a puntuar por cada experiencia del 0 al 100 cuál fue tan agradable. Por número 5, se anima al paciente a aceptar esos sentimientos. Y ahora veremos una dramatización donde se muestra una paciente quien decide afrontar una situación ansiógena al enfrentarse a un torneo de tenis donde ésta siente temor al ver muchas personas. Otro partido que me va mal. Cuando estoy con el entrenador me va bien, pero cuando me toca ir a un torneo me estreso, siento que ya no puedo. Me genera demasiada ansiedad. Ya de verdad no sé qué hacer, voy a tener que ir a terapia porque siento que no puedo y yo debería ser la mejor en el tenis. En esta sesión se aborda el problema de la evitación en la ansiedad, animando a la paciente a revisar en la consulta las situaciones ansiógenas. Buenos días, Fabiola. ¿Qué te trae consulta el día de hoy? Bueno, doctora, lo que me trae consulta es que últimamente yo he tenido, ¿cómo les puedo explicar? He tenido muchos pensamientos y he estado pensando demasiado en que hay cosas que no puedo controlar y que como no las puedo controlar, sencillamente no las hago. Por ejemplo, yo soy una tenista profesional y yo cuando estoy con mi entrenador, yo juego bien, hago todo de manera correcta, corro, salto, tengo manejo de la pelota, a nivel, estoy bien, pero cuando me toca ir a un torneo, que me pasó esta semana, que iba a ir a un torneo y cuando vi a la gente, vi al entrenador, me quedé paralizada y no pude hacer nada porque la ansiedad me ganó. Entonces decidí que ya no voy a participar en juegos y esto es una situación que me está generando malestar. Bueno, Fabiola, inicialmente hay que explicarte qué es lo que se hace aquí en terapia. Ya me estás comentando esas situaciones que te generan malestar, me comentaste los pensamientos que tienes y que sientes que hay una pérdida del control de la situación. Sí. ¿Es esto lo que me estás comentando? Sí, siento que no lo puedo manejar más y para evitarlo ya no iré a ningún partido. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que me estás comentando, según como tú misma lo acabas de mencionar, sientes que es ansiedad.
O sea, pudiera ser, pero primero tenemos que explorar si justamente es ansiedad. Y para eso tenemos que primero identificar cuáles son estas situaciones que te generan estos síntomas, te generan este malestar, que sientes que tienes mucha pérdida de control y bueno, que como tú misma mencionaste, en un inicio, cuando practicas con el entrenador, te funciona. Y cuando vas a realizar alguna actividad en un torneo, por ejemplo, no Sí. sientes que pierdes el control y que no, supongo que no rindes lo suficiente o como lo haces en los entrenamientos. No, y no quiero afrontarlo, no quiero, no quiero ver, no quiero ni ver al entrenador, ni ver a la gente, ni quiero ir al juego. Bueno, eso que me estás comentando es muy importante porque una de las maneras de trabajar la ansiedad no es solo identificarla, o sea, identificamos inicialmente para proceder a enfrentar. En esta sesión se mostrarán no solamente las técnicas de control de la ansiedad que el paciente debe aprender, sino que también vamos a mencionar o se verán en el video algunas técnicas como el bloque de aprendizaje y a su vez los recursos educativos que utilizamos como la pizarra, donde el terapeuta va a hacer que la consulta sea sumamente útil y otros materiales que se pueden utilizar para que así el paciente ansioso pueda comprender de mejor forma su realidad. Bueno, Fabiola, como te comenté, vamos a utilizar el recurso de la pizarra para hacer la planificación y esto de alguna manera nos va a permitir identificar estos pensamientos automáticos. Entonces, la pizarra nos va a servir o va a ser un recurso valioso porque aquí vamos a colocar no solo la planificación, vamos a identificar tus pensamientos, vamos a dar respuesta a estos pensamientos y de alguna manera cuestionarlos colocando evidencias a favor y evidencias en contra de esa situación, ¿no? Okay. Aparte de eso, es importante grabar, o sea, tengo que pedir tu autorización para grabar las sesiones, por lo menos estas iniciales, para que escuches tus verbalizaciones, o sea, lo que me dices en terapia. ¿Por qué? Porque algunas de estas verbalizaciones que se repiten pueden tener consigo ciertos pensamientos automáticos que son con los que vamos a trabajar. Entonces, te vas a llevar la grabación de la sesión, yo voy a grabar desde mi teléfono, y eso te va a permitir a ti, de alguna manera, oír lo que dices, cómo lo dices y identificarlo. Okay. Identificar tanto los pensamientos como las acciones que haces para evadir o evitar esta situación. Okay, doctor. Vale. Aparte de esto, te voy a dejar como tarea para la casa lo siguiente. Necesito que vayas pensando, identificando qué situaciones en específico te generan este malestar que me estás mencionando. ¿Qué te da por o anticiparte y escapar del lugar? O es decir, evitarlo o escapar cuando la situación se presenta. Okay. Entonces, queda como tarea para la casa que logres identificar estas situaciones y lo traigas a la siguiente sesión para que discutamos o conversemos estas situaciones y luego de esto nos va a permitir hacer una jerarquía donde vamos a enumerar esas situaciones que te atemorizan y te generan ansiedad desde la que te genera menos a la que te genera mayor malestar. ¿Y esto me va a ayudar a mejorar o a reducir la ansiedad? Esto te va a permitir más adelante disminuir los niveles de ansiedad porque, como te había comentado en la sesión anterior, tenemos que exponerte, o sea, tienes que enfrentarte a estas situaciones. Okay. ¿Por qué? Porque el enfrentarte va a hacer que en un tiempo prolongado, cuando ya tú sientas estos síntomas de la ansiedad, ellos poco a poco van a ir disminuyendo, es decir, los vas a sentir en tu cuerpo, pero en algún punto ellos van a decaer.
Es decir, que tus síntomas en algún momento van a disminuir, no van a ser tan fuertes como lo son en un inicio. Ok, doctora. Vale, ¿tienes Muchísimas otra gracias. duda? No, me quedó bastante claro. Vale, perfecto. En esta sesión no solo veremos los recursos educativos utilizados anteriormente, sino también comprobaremos que el paciente haya cumplido con eficacia las tareas. Hola Fabiola, Hola, doctora. ¿cómo te fue en la semana? Bien, estuve trabajando mucho en las técnicas que me mencionó, ya que yo sentía que yo debería hacer todo bien y eso que usted me habló de los deberías, de que a veces cuando no pudiera con todo no estaba nada mal. Me puse a jugar frente a varias personas y gracias a Dios poco a poco las cosas han ido fluyendo, aunque todavía se me genera un poquito de miedo, pero hay cosas que no me cuesta intentar hacer. Pero con las técnicas que me mencionó he mejorado un poco. Bueno, me habías comentado que el debería no te ha funcionado como se esperaba debido a que ante estas situaciones que implican el juego, vienen de alguna manera alimentadas o retroalimentadas con estos pensamientos en el que te exiges y sientes que no puedes hacerlo, ¿verdad? No lo puedo hacer. ¿Y qué me cuentas de la técnica, de otras de las técnicas que vimos? ¿Cómo te fue con la sorpresa? Bueno, la que utilicé fue, no, ni lo debería, hice la jerarquización como me lo dijo, también logré colocar las características de lo que me hacía sentir mal, Okay. pero la técnica que me funcionó fue esa de la sorpresa y la de que sí. Entonces yo cuando me sentía mal pensaba en lo que usted me dijo, y si lo intento, ¿qué podía pasar? Y por eso es que lo intenté a ver qué pasaba y me fue bastante bien y me llevé la sorpresa de que de verdad tuvo buenos resultados. Oye, eso me alegra y bueno, te felicito por de alguna manera Gracias. intentarlo, enfrentarte gradualmente y poco a poco a estas situaciones que no te hacen sentir nada bien, o sea, sientes este malestar físico, pero me alegra de verdad que hayas obtenido un buen resultado. Okay, Ese es el objetivo. gracias, doctora, la verdad que me fue bastante bien y bueno, seguiremos trabajando con todas las técnicas que me mencionó y que me han ayudado para Claro, poder. también es importante porque, como mencionaste, la técnica de la sorpresa busca como abrirte a otras posibilidades, por decirlo así. Es decir, y se busca de que esta sorpresa sea gratificante y sea agradable para ti. Okay. O sea, no cerrarnos directamente hacia lo negativo, sino ver que hay sorpresas que son positivas o buscan alentarte a mejorar y seguir, como te comentaba, de forma gradual acercándote, porque, como habíamos comentado, como la mayor herramienta para combatir o disminuir estos síntomas de ansiedad son con la exposición. Entonces ahorita lo estás haciendo en un partido amistoso Sí. con pocas personas y bueno, poco a poco la idea es que estos comportamientos y esta manera de afrontar la situación se dé en los torneos. Ok. Gracias. Entonces nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Gracias, doctora, por su ayuda. Vale.